Y ojo aquí, esta es una historia que nunca he contado y la voy a contar. En ese momento mi jefe era Gustavo Gómez, de 6 a.m. Y voy y le digo a Gustavo Gómez, Gustavo, es muy grave esto que me acaba de confirmar el arzobispo de Villavicencio. Suspendieron a 19 curas. Suspendieron a 19 curas que abusaron del mismo menor de edad. Y esto es muy grave, esto hay que sacarlo. Y me dice, ay, hermano, pero es que es Semana Santa, dejemos eso para después, porque es que la gente va a tomar esto como un insulto. Hágame el favor. Hágame el favor. Y yo, ¿cómo así, Gustavo? No, esto hay que sacarlo. No, saquémoslo después, que es que la gente va a tomar esto como un insulto, es Semana Santa, y van a pensar que estamos irrespetando su fe. Y yo, Hola, muy bienvenidos a Somos Historias, el espacio de Casa Macondo en el que nos encontramos los periodistas, los editores, los compañeros de la casa, cada uno desde su sala para conversar, hablar de periodismo, hablar de edición, hablar de libros, hablar de arte, de cultura y para hablar de este oficio que nos apasiona y que nos tiene desde hace más de un año dándola toda por Casa Macondo. Estoy hoy con tres de mis compañeros. Quiero presentarlos: Christopher Tibel, que es el editor general de Casa Macondo; Juan Pablo Barrientos, periodista y director de esta casa; y Ricardo Mendivil, periodista también de la casa, musicólogo, y también ahorita vamos a hablar de sus pasiones y de las pasiones que convocan en el periodismo a los miembros de la casa. Esta semana vamos a hablar de qué hemos tenido en Casa Macondo. Hay un tema que nos va a derivar hacia una conversación en la que quiero que mis compañeros se extiendan, y es porque volvimos en Casa Macondo esta semana con los temas de pederastia de la Iglesia Católica. Y es un tema en el que hemos reiterado nuestra apuesta periodística y de investigación, y es un tema que estaba en cabeza de Juan Pablo Barrientos. Él ha tomado la bandera de esta gran investigación que la está haciendo desde 2018, Juan, ¿cierto? Más o menos 2017. Creo que 2018. Estás ahí de lleno, una investigación que ha tenido como fruto ya 3 libros, 3 publicaciones que han relatado 3 momentos de este hecho lamentable que es el abuso sexual de niños y niñas en una entidad religiosa, y que esta semana Juan Pablo trae a la casa con 2 historias. Una que, digamos, una vez en el periodismo se encuentra historias que uno creería que son sacadas de la ficción, o ese asunto de que la realidad supera la ficción. Y cuando Juan nos contó en el consejo de redacción esta historia, quedamos como, wow. Y es la historia de una víctima de abuso sexual, y que cuando crece, Juan me corrige si de pronto cuento mal los datos sobre su edad, cuando crece decide extorsionar al sacerdote que le ocasionó el daño, y logró extorsionarlo por 500 millones de pesos. Pero el foco de esta historia es que mientras la víctima, que sí, que bien ha cometido una extorsión y debe ser investigada, tiene toda la atención de la justicia para juzgar el hecho de la extorsión, el sacerdote, que ha sido acusado de violencia sexual y de abuso sexual, con él no pasa nada. Entonces, Juan Pablo, háblanos de este caso que ocurrió en Granada, Antioquia, y que ha sido muy comentado por los medios, pero con el enfoque solamente en el hecho de la extorsión. Bueno, hola Cata, compañeros, buenas. Sí, esta es la historia, es una historia de extorsión e impunidad, como la llamamos en nuestras redes sociales. Es la historia de un hombre de 20 años que fue capturado el año pasado en Río Negro, ahí en Antioquia, porque estaba extorsionando a un sacerdote. Comenzó a extorsionarlo desde mayo hasta noviembre, lo extorsionó, le sacó 500 millones de pesos. Y ahí pues uno haría muchas preguntas. Pues, pucha, 500 millones de pesos es mucha plata. ¿De dónde sacó este sacerdote
este dinero. Y digo primero hombre porque cuando este muchacho fue capturado el 13 de noviembre de 2023, los medios de comunicación cubrieron la noticia. Capturado, joven en Río Negro que extorsionaba a otro hombre, e incluso sacaron la foto del joven con los dos policías al lado, capturado. Pero esos medios también, a propósito, omitieron el nombre del sacerdote, es decir, protegieron al sacerdote. No contaron que la víctima de esa extorsión era un sacerdote quien le había ya pagado 500 millones de pesos a este joven que se llama Andrés Felipe López Hurtado. Andrés Felipe López Hurtado. El joven se va a la cárcel, estuvo encarcelado 8 meses, luego salió hace poco y está ahora en juicio por esa extorsión de 500 millones de pesos. El muchacho estaba extorsionando al cura, lo estaba amenazando, diciéndole, o me da la plata que le estoy pidiendo, que fueron 11 cuotas. Primero le sacó 5 millones, luego otros 5, luego 35, luego otros 35, luego 50, luego 100. Le sacó en esas 11 cuotas desde mayo a noviembre 500 millones de pesos. Y le dijo, si no me da esa plata, pues yo lo voy a denunciar con el obispo, lo voy a denunciar ante la diócesis y voy a mostrar unas fotos íntimas, pues que yo le tomé a usted en mayo, que fue la última vez que nos vimos, que se vieron cerca a Villanueva en Medellín, Centro Comercial Villanueva. Los que son de Medellín pues sabrán dónde es Villanueva, por el centro, ¿no, Cata? Eso y que es, como es la sede de la Iglesia Católica, de ahí está toda su sede administrativa, por decirlo así. Tienen un centro comercial que es de ellos. No sé si pagarán impuestos, pero ese centro comercial es de la Arquidiócesis de Medellín. Eso sería buenísimo investigarlo, ¿no? ¿Cómo sacan usufructo de un centro comercial y no pagan impuestos? Pues porque ellos no pagan impuestos. Entonces le dice, o me paga esa plata o lo denuncio con el obispo. Entonces el cura, pues lleno de miedo, comienza a pagarle, hasta que le pagó 500 millones y el joven luego le pide otros 500 millones más y el cura ya dijo, no, aquí me toca denunciarlo porque pues ya no tengo esa plata. Oíste, Juan, perdóname que te interrumpa ahí, pero el cura ahí no estaba muy enterado, porque si él supiera cómo operan los obispos frente a las denuncias, le hubiera dicho, pues denúncieme porque pues los no le hubiera pasado nada. Se han estado quedando callados, le hubiera dicho, no, yo plata no le voy a dar, vaya, cuéntele. Vaya, cuéntele, el obispo de Sonsón Río Negro, Fidel León Cadavid, ha encubierto a más de 26 curas denunciados por abusos sexuales. Este iba a ser uno más y este obispo, pues este obispo debería estar en la cárcel desde hace mucho tiempo. O sea, por cuenta de este obispo han violado a muchos niños y niñas en Medellín y en Río Negro. Entonces, el cura ya al final dice, no, ya no tengo 500 millones, voy a denunciarlo, va a la fiscalía, lo denuncia, le hacen una trampa, pues lo entrampan, le dicen, listo, le voy a entregar los 500 millones y cuadra una cita con el joven en el Centro Comercial San Nicolás y allí llega el joven y lo captura el Gaula, se lo llevan, lo judicializan, le imputan cargos, se va para la cárcel y ya, el joven sale hace poco de la cárcel y el juicio inició el miércoles pasado. El miércoles pasado comenzó el juicio. Pero el joven me contacta y me llama y me dice, no, yo te voy a contar pues la historia, y es que yo a este cura lo conocí a mis 15 años. Estamos hablando de que este hombre ya tiene 20, nació en 2003. Dice, yo lo conocí a mis 15 años en la parroquia San Pío X de Envigado, y yo allí fui a confesarme, y en la confesión pues el cura se dio cuenta que yo era homosexual, le conté pues cosas de que me gustaban los niños, y ahí pues comienza pues a insinuarse, me saca el teléfono y luego después de eso comienza un acoso, hasta que yo lo visité y en esa visita el cura abusa sexualmente de mí y abusa a la fuerza y abusa violentamente. No es, porque y digo esto porque en la mayoría de los casos los curas se ganan la confianza de los niños y luego los abusan sexualmente, no hay como fuerza ni violencia en ese abuso. Que sí la hay, pues hay una violencia ahí muy interna, sí la hay, pero aquí fue violento pues el ataque a este joven y este es otro patrón. Yo he encontrado que muchos de los niños o niñas que son abusados, la génesis de ese abuso comienza ahí en el confesionario. Van a confesarse con el cura, la gente todavía se confiesa con curas, que son pues más demonios que uno, y van a absorban pecados, y ahí los curas encuentran perfectamente a sus víctimas, porque la gente pues va a confesar pecados
cuando está en un momento de desespero, cuando necesita alguien que lo escuche, entonces encuentra un momento de vulnerabilidad y ahí es donde atacan. Por ejemplo, Pero además, Juan, hay un factor ahí en esa confesión y es porque en el caso de los niños y las niñas, que esta confesión empieza desde la primera comunión, pues realmente no hay una confesión de pecados, pero sí hay una búsqueda de una orientación y al haber sido formados en una institución de línea heterosexual, al manifestar sus sentimientos de otras orientaciones sexuales, de homosexualidad, de lesbianismo, se acercan es al sacerdote buscando una voz que les diga que lo que me está pasando, así como lo que cuentas de este joven, que siendo un niño todavía, él estaba diciendo, pues a mí me gustan los otros niños. Y quizás ni siquiera estaba pensando, o de pronto sí era un pecado o no, en su mente todavía de menor de edad, y buscando un consejo, un consuelo o una voz paternal, ese lugar se ha convertido en el que no encuentran un padre, sino un depredador. Y hay algo más que yo sumaría, y es que en esos vínculos es un poco como pasa con un terapeuta, ¿no? Ocurre algo que se llama la transferencia, en el que el paciente empieza, digamos, a no necesariamente enamorarse, pero siente una especie de estima muy alta por, o sea, el psicólogo o el cura, porque no está juzgándole los pecados o las confesiones, lo está cobijando. Y sobre todo en una asimetría, una relación tan asimétrica como un adolescente y un prelado, un cura, es el escenario perfecto, la confesión, para que se generen esos como lazos de intimidad y para que el cura pueda aprovechar de esa como sensación de gratitud que puede sentir el niño o el adolescente por no sentirse tan juzgado o no sentirse que en la casa lo regañarían, en el colegio también. Entonces sí, es interesante ahí lo que pasa y lo vulnerable que están y por eso lo responsable que tiene que ser un cura ante una confesión. Totalmente. Yo incluso le había contado otra historia, la del arzobispo de Villavicencio, Monseñor Oscar Urbina Ortega, quien abusó sexualmente de un menor de edad en plena confesión. ¿Y cómo fue ese abuso sexual? Un niño de 8 añitos que va a hacer la primera comunión, entonces antes de la primera comunión tienen que ir a confesarse. ¿A confesar qué? ¿Qué pecado va a tener un niño? ¿Y cómo los papás dejan a los niños solos con un cura? A un niño no se debe dejar solo ni con un cura ni con nadie, ni con ningún adulto, ya, ni con ningún adulto. Y el arzobispo en ese momento pues vino el arzobispo a confesar a los niños y comienza a tocarle las piernas, porque el niño fue en pantalonetica, acariciarlo en las piernas, llegando pues hasta sus partes íntimas, y eso es un abuso sexual, ¿ya? Lo otro podrá ser acceso carnal violento, pero aquí no podemos pensar de que si no hay penetración no hay abuso, no. O sea, un beso que se le da a un niño, a una niña o a otra persona, que pues contra la voluntad de esa persona, eso es un abuso sexual. Si usted toca a otra persona, le toca el seno a una mujer, le toca el trasero, eso es un abuso sexual, eso no es un acoso sexual, es un abuso sexual. Entonces, cuando el arzobispo hace eso, está abusando sexualmente de ese niño, tanto así que ya el niño ya grande, pues me busca y me dice, yo no volví a misa jamás, y yo a partir de ese momento perdí la fe, y yo dije a mi mamá, yo no quiero volver, y yo hoy en día me doy cuenta que eso fue un abuso sexual. Entonces, esto es lo que denuncia este joven. Él denuncia que el cura, pues ahí le saca el teléfono, luego comienza a acosarlo, luego él accede, él va a la parroquia y ahí en la sacristía, cuenta él, lo abusa sexualmente. Y esa es la génesis de esta denuncia por extorsión, porque, claro, se volvieron a ver el año pasado en Villanueva, pero la fiscalía aquí no ha preguntado, oiga, padre, ¿y usted dónde conocía a este muchacho? Esa pregunta no la ha hecho, por ejemplo. Entonces, el joven está en este momento siendo judicializado y me parece bien que lo investiguen, ¿ya? Porque pues también está mal extorsionar a otra persona, está mal pues amenazarlo. Yo ayer vi los chats, porque pues publicaron los chats de la forma como el muchacho estaba extorsionando al cura. Él dirá, esta fue mi forma también de vengarme y de autorrepararme por lo que él me hizo cuando era pequeño. No sé, no comparto esas formas, entonces también deben investigarlo, pero la fiscalía también debe hacerse una pregunta, pero venga,
¿usted cuándo lo conoció a él? ¿Ya? La génesis de esto, ¿cuándo fue? Y esa pregunta no la ha hecho la fiscalía, no la ha hecho la fiscalía. Y yo creo que tiene que hacerla, tienen que investigar tanto al joven que extorsionó al cura con estos 500 millones de pesos, como al cura que actualmente es el párroco de Granada, Antioquia, pues un pueblo del oriente antioqueño, de la diócesis de Sonsón Río Negro, y que ese dinero, pues no sé, no tengo las pruebas para decirlo, pero tuvo que haber salido, que es mucho dinero, de las limosnas de la parroquia. A las iglesias le entra mucho dinero y ahí no hay auditoría, como no pagan impuestos, nadie sabe cuándo entra, cuánto entra. Las parroquias y la iglesia católica se usa mucho para lavar dinero, son grandes lavadores de dinero en este país, ¿ya? Entonces, aquí la fiscalía tiene que hacer varias preguntas ahora que comenzó el juicio. Primero, señor sacerdote, ¿usted cuándo conoció a este muchacho que lo estaba extorsionando usted? Cuéntenos, que la génesis es importante. Entonces, a usted también, si es cierto lo que cuenta el joven, a usted también lo tenemos que investigar y lo tenemos que judicializar, ¿ya? Y segundo, ¿usted de dónde sacó tanto dinero? Yo creo que esa explicación también es válida darla, porque vaya que uno pues haga eso a ver si no lo investigan la DIAN y se le meten a sus cuentas y ven que a ver usted de dónde está recibiendo esto. Entonces, tanto los medios de comunicación, cuando publicaron la noticia de que el joven extorsionó a otro hombre, como la fiscalía están protegiendo al cura. Incluso el juez, cuando comienza la audiencia, dice ayer, no, esta es una audiencia reservada, aquí no se puede mencionar nada de lo que estamos hablando con los testigos, y bueno, eso lo acepto. Pero eso no lo hacen con otras personas. Usted vaya a ver otra audiencia de otra persona que ha sido extorsionada, esa audiencia es absolutamente pública, es pública, pero aquí como es un cura, entonces hay que protegerlo. No sé qué ha pasado con él, no sé si seguirá la parroquia. Yo llamé esta mañana y hablé con Daisy, la secretaria pues estaba un poco asustada. Ella dice, no, yo la verdad no lo he visto hoy, no sé si seguirá aquí. También por ahí me siguió un concejal de Granada y me escribió mucha gente, pues que ya tenían quejas sobre este sacerdote, sobre el padre Venancio de Jesús Ochoa Cardona. Entonces, nosotros queremos que era necesario conocer su nombre, que era necesario conocer su identidad y que era necesario conocer la otra parte de la historia. Y nosotros por eso en el texto hablamos de presuntamente, pues porque el joven nos contó la historia, ya la fiscalía tendrá que entrar a investigar a ver si esos abusos, los abusos que él alega son ciertos o no son ciertos, pero esa pregunta la tienen que hacer y tienen que investigar. Pues aquí no pueden llegar solamente a decir el joven es culpable y extorsionó al cura con 500 millones. Sí, eso está demostrado, incluso el joven lo reconoce. Él a mí no me ha negado eso, él dice sí, yo lo extorsioné y con esto le ayudé a mi familia, con esto compré esto, compré aquello, sí, yo lo hice, pero él me abusó a mis 15 años. E incluso, con esto cierro, a él lo abusó otro sacerdote desde sus 14 años o desde sus 13 años en la parroquia de Argelia, Antioquia. Y el nombre de este cura él me lo dio, pero le da pánico hablar de ese cura porque es un cura muy famoso de Río Negro. Y yo, pues por el momento voy a respetar la voluntad de este joven que me ha dicho, por favor, no lo vayas a mencionar, que ese sí es capaz de mandarme a matar. Y he visto por ahí las redes del cura y veo pues que ese es un cura muy famoso y que lo quiere mucho la comunidad. Pero obviamente yo le dije a él, mira, tú me estás pidiendo esto y yo en algún momento lo tendré que hacer, yo no me puedo quedar callado porque hay más niños y niñas en peligro. Tú me estás contando algo muy peligroso. Me dice, incluso ese cura llevaba cantidad de niños a la parroquia allá en Argelia y les daba plata para abusarlos sexualmente y debe estar haciendo lo mismo en la parroquia donde está. Entonces, por el momento no voy a publicar el nombre de ese cura, voy a esperar, voy a respetar la voluntad de André Felipe, pero obviamente pues sí, en algún momento lo voy a publicar, porque acá se trata de salvar a niños, niñas y adolescentes. Cuando me preguntan, ¿por qué estás haciendo esto, Juan Pablo? ¿Por qué Casa Macondo hace esto? Porque aquí estamos salvando niños, niñas y adolescentes, nada más y nada menos. Y repito, lo que siempre he repetido, el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia dice que los derechos de los niños y de las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás. Punto. Entonces aquí seguiremos salvando niños y niñas y yo estoy seguro que lo estamos haciendo porque a partir de 2018 que comenzamos a denunciar, que comienzo con nombres y apellidos a denunciar a estos sacerdotes, estoy seguro que los curas la piensan 2 veces antes de meterle mano a un niño, antes de abusar de un niño, la piensan 2 o 3 veces, aunque lo siguen haciendo, es triste, lo siguen haciendo, pero yo creo que ha mermado un poco los abusos sexuales. Entonces, aquí seguiremos salvando niños y niñas y por eso ese nombre, ese otro sacerdote que abusó a André Felipe se tiene que conocer en algún momento. Entonces estamos hablando de un hombre que sí extorsionó a otro hombre,
pero que desde pequeño fue abusado sexualmente por sacerdotes de la Iglesia Católica. Uno de ellos, Venancio de Jesús Ochoa Cardona. Ahí tenemos una de las primeras historias de esta semana, que entonces, como dice Juan Pablo, no es solo la historia de Andrés Felipe, que comete una extorsión, sino también la historia del cura Venancio, acusado por presunto abuso sexual, y pues el cura de los 500 millones, como lo hemos llamado, porque... ¿Quién lo llamó así, Cata? Cuéntame quién lo llamó así. Es una... Cuento. Nuestro editor general. Claro. No, es que teníamos que hacer el hilo para Twitter y a nuestro editor Christopher se le ocurrió, pues es el cura de los 500 millones y así es, o sea, es un cura que tiene 500 millones para pagar una extorsión. ¿De dónde? Yo no sé si los curas tengan sueldo o algunos tendrán patrimonio, pero pues no sé. ¿Cuál es el sueldo de un cura, Juan? No, pues depende, ellos tienen mucho billete, depende de dónde estén. Depende de la parroquia, ¿cierto? De la parroquia o del cargo que tengan. De la parroquia. Claro, pero además ellos no se quedan con el sueldito de ahí, a ellos todo el mundo les da plata, les echa el bolsillo plata, cobran por matrimonio, o sea, los curas ganan mucho billete y tienen mucho billete. Ahí, por ejemplo, me llegó una denuncia muy grave contra un cura que es el ecónomo del Seminario Mayor de Medellín, ¿ya? Y me dice, mire, este cura es de extracción humilde, es un man de barrio humilde, pero ahora tiene 3 carros y ha comprado un montón de propiedades y uno dice, ¿de dónde? Claro, es que es el ecónomo de la curia. El ecónomo, el que maneja las finanzas del seminario, y al seminario pues le entra mucha plata. Entonces, obviamente esta persona yo no le he respondido, pues le voy a responder, oye, mi enfoque no es ese, mi enfoque pues son los abusos sexuales de menores, pero allá se roban billete de lo lindo, allá estafan viejitas de lo lindo, porque hay muchas señoras, señores que dicen, dejo en el testamento que esta propiedad le queda al cura o le queda a la parroquia, y los curas generalmente se quedan con eso no lo entregan, o sea, ahí no hay ningún tipo de control, o sea, ellos viven en el mejor de los mundos porque nadie les controla sus finanzas y tienen mucho billete. Entonces, esa denuncia contra el ecónomo del Seminario Mayor de Medellín, pues que le investigue el arzobispo, yo no me voy a meter ahí, pero sí muestra que aquí hay unos abusos no solo sexuales, sino también unos abusos económicos absolutamente impresentables, que donde la DIAN se metiera, muchísimo cura terminaría en la cárcel, pero obviamente no nos van a tocar porque pues es la Iglesia Católica y no, sus finanzas nadie las vigila más que ellos. Y como esta historia nos lleva a otra de esta semana, que va en la misma línea, porque la infamia no solamente está en un sector, como en este caso que fue en Antioquia, sino que también ocurrió en Villavicencio, que también Juan lo mencionaba ahora, y es el asunto de que no solo tenemos que presenciar que la justicia no actúe y que los entes que tienen que encargarse de judicializar a estos depredadores sexuales actúen, sino que la misma organización los premia y los eleva cada día en mejores posiciones, como pasó con William Prieto, que es de uno de las... Este cura está involucrado en la investigación que hizo Juan Pablo y que recoge el libro Este es el Cordero de Dios, de una persona que fue inducida a la prostitución, un menor de edad, inducido a la prostitución. Y Juan Pablo, recordemos este caso porque, como lo contamos en la historia, puede ser el caso más alarmante e infame de los abusos sexuales en la Iglesia Católica en Colombia. Sí, está la historia, y qué pena hablar tanto ahí, pues mejor dicho. Pues es que usted esta semana dio bastante, entonces le toca y eso hablar. Que iba a haber 3 notas de Juan. Yo quisiera pues, que lo pusiéramos a hablar, poder hablar a Juan es poder hablar de un tema que uno diría, déjelo hablar, que se acabara este tema. Pero mientras ocurran estos actos y Juan Pablo está investigando, pues nos va a tocar hablar de esto mucho rato. Y vamos a insistir, o sea, de eso no nos vamos a bajar y vamos a acompañar a Juan Pablo siempre en esta investigación que ha abanderado, porque lo que dice Juan es cierto, o sea, puede sonar rimbombante o puede sonar como grande decir que estamos salvando niños y niñas, pero si solamente con una denuncia evitamos que un niño, una niña, un joven se acerque a un lugar de estos, no decimos que no se acerque a la fe o que no se acerque a la iglesia o no se acerque a la religión, porque ese no es el objeto, sino que aprenda a identificar quiénes son esos seres que le pueden hacer daño
y pueda hablar en el momento en que decida hablarlo. Pero en la manera en que podamos frenar estos abusos, aquí seguiremos haciéndolo. Entonces, por eso hay que volver a contar la historia de los 38 curas que indujeron a la prostitución a un joven. Porque es que son curas. Cata, y no te imaginas la cantidad de denuncias que se me quedan por fuera, la cantidad de gente que me escribe. Yo digo, uy, no, es que son muchas. Y yo, los que están viendo esto, les ofrezco excusas de una vez, porque hay mucha gente que me ha contactado y no es que yo los haya querido ignorar, sino que con tanta cosa, muchas cosas se me han quedado por fuera, no he podido ahondar en ellas, no he tenido el tiempo para trabajar. Los curas creen que nosotros somos ricos y que recibimos mucho dinero por cuenta de esto, no recibimos un solo peso. Trabajamos. Exacto, es que además vos estás solo en esta investigación, pues con estás ustedes. en la casa, pero sos quien tiene la investigación, pero además sin recursos. Cero. Pero además y a la par estás enfrentando a miles de personas y bots que te atacan. Claro, entonces les ofrezco excusas, no, de verdad que no es que haya querido dejar su denuncia por fuera, pero es cuestión de tiempo, de manos, en fin. Pero esta es la historia de Villavicencio, es una historia pues increíble. En 2020 yo estaba en ese momento en Caracol Radio y a mí una fuente me escribe por Twitter y me dice, oiga, el arzobispo de Villavicencio acaba de suspender a 19 curas. Estaba comenzando la pandemia, apenas estaba comenzando la pandemia. Era una semana antes de Semana Santa, esto fue como el 1 de abril, 2 de abril. Entonces me escriben esto y yo digo, wow, ¿cómo así? Sí, el arzobispo acaba de suspender a 19 curas. ¿Y quién es usted? No te puedo decir quién soy yo, pero deme los nombres de los curas y me dio los nombres de los 19 curas y yo, wow, esto va en serio. Entonces yo dije, pues tengo que confirmar esto. Llamé al arzobispo de Villavicencio, que en ese momento era el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Oscar Urbina. Me contestó, él no sabía que era yo y yo creo que esa fue la última vez que me bloqueó de inmediato, como que maldita sea, ¿por qué le contesté a este demonio, a este anticristo? Y yo simplemente le pregunté, óigame, monseñor, ¿es cierto que usted suspendió a 19 curas? Y se quedó como, ay, sí, es cierto, es algo muy doloroso para mí. Ay, ¿y usted cómo sabe? Y yo, no, pues lo sé, monseñor. Y bueno, pero no le voy a contar más y me colgó. Y yo, pues gravísimo, entonces me está confirmando que 19 curas fueron suspendidos. Y ojo aquí, esta es una historia que nunca he contado y la voy a contar. En ese momento mi jefe era Gustavo Gómez, de 6 a.m. Y voy y le digo a Gustavo Gómez, Gustavo, es muy grave esto que me acaba de confirmar el arzobispo de Villavicencio. Suspendieron a 19 curas. Suspendieron a 19 curas que abusaron de mi mismo menor de edad. Y esto es muy grave, esto hay que sacarlo. Y me dice, ay, hermano, pero es que es Semana Santa, dejemos eso para después, porque es que la gente va a tomar esto como un insulto. Hágame el favor. Y yo, ¿cómo así, Gustavo? No, esto hay que sacarlo. No, saquémoslo después, que es que la gente va a tomar esto como un insulto, es Semana Santa, y van a pensar que estamos irrespetando su fe. Y yo, Entonces me fui de una para donde Diana Calderón, que Diana Calderón es periodista, es la directora del noticiero del mediodía de Caracol. Le digo, Diana, esto es muy grave. Gustavo me dice que no, que después, y esto es gravísimo. Y Diana pues abre los ojos y me dice que qué, pero claro que es grave y abrimos Noticiero del Mediodía con esto. Y abrimos Noticiero del Mediodía ese 3 de abril con esta noticia y publicando los nombres de los 19 curas. Y recuerdo que ese mismo día el New York Times, el Washington Post, Le Monde, toda la prensa mundial le hizo eco a esa denuncia. Es que eran 19 curas. 19 curas. Entonces, ahí sí, cuando ya Gustavo vio la gravedad de la vaina, me dice, ay, muy grave eso, no, vete para Villavicencio para investigar más. Y yo, pues claro, me voy para allá y arranco, me voy para allá. En ese tiempo, pues no había carros en las carreteras. Yo me fui en el carro de Caracol Radio a buscar a la víctima. Y obviamente encuentro a la víctima, me encuentro con él en el parque de Villavicencio, él se monta el carro con casco, me dice, me están buscando para matarme. Yo pues quería verte, porque además es algo bacano, él denuncia allá en Villavicencio después de haber leído mi primer libro, o sea, sirvió ese primer libro para que él fuera a denunciar. Y él me entrega la denuncia y encuentro en esa denuncia en la fiscalía, ya había denunciado en la fiscalía, que no eran 19, sino 38 los curas que lo habían abusado sexualmente y lo habían inducido a la prostitución. Yo dije, bueno, pucha, esto es gravísimo. Me devuelvo y el 14 de abril sacamos la segunda parte, ahí sí en el noticiero de Gustavo, ahí sí le pareció importante y ahí sí le pareció grave,
que se tituló No son 19, son 36 los curas involucrados en escándalo sexual. Con el tiempo descubrí que había 2 más, entonces por eso hablo de 38. Entonces ahí sí le pareció muy grave y publicamos la lista de los 36 curas, y ahí conocí yo pues como los detalles, los pormenores de esta investigación, y es algo pues increíble. En 2019, el Papa Francisco, al ver esto de los abusos sexuales en la iglesia en todo el mundo, les ordenó a todos los obispos crear unas comisiones para que los curas no violen niños. Le dijo a cada obispo, por favor, en cada diócesis creen una comisión que esté conformada por psicólogos, sociólogos, abogados, también por curas, ¿ya? Y todos los obispos del mundo conformaban esas comisiones, pero con gente manipulable. Yo no me quiero imaginar la comisión de Medellín, el arzobispo de Medellín, que es el encubridor más grande de pederastas de este país. Gente que simplemente es subordinada a él, que no va a hacer nada. Y en todos lados, en Villavicencio, pues también conformaban esa comisión. Y faltaban las 2 abogadas o los 2 abogados, y el arzobispo le dijo a William Prieto, que es del que vamos a hablar: padre William, consígase a 2 viejitas jubiladas de la rama judicial, 2 viejitas de misa diaria, bien camanduleras. Bien católicas y que no opinen mucho. Que no opinen mucho. Y entonces William Prieto dice, ay, claro, monseñor, yo las voy a buscar. Y entonces va y las busca. Y entonces las busca y trae a estas 2 señoras, Olga Cristancho y María del Socorro Martínez. Y las 2 viejitas comienzan a ir a las reuniones, esto fue de 2019, unas reuniones mensuales. En la primera reunión, el arzobispo de Villavicencio, monseñor Urbina, les dijo, no se preocupen, que aquí no hay casos de abuso sexual, esto es solo para prevenir. Y las viejitas como, bueno, listo. Y siguieron yendo cada mes a esas reuniones. Hasta que en la reunión de marzo, estaban en la reunión de marzo de 2020, se escucha un escándalo en el primer piso de la arquidiócesis. Y en ese momento sube el arzobispo donde estaba reunida la comisión, una monja, una psicóloga, las 2 abogadas, el padre William Prieto, y monseñor sube donde padre William y le dice, padre William, venga, que ahí está ese hombre que dice que lo abusaron estos más de 30 curas, yo creo que lo que quiere es plata. Y una de esas viejitas dice, ¿cuál hombre? ¿Y yo por qué no sé de esa denuncia? Porque aquí el Papa dice muy claramente que nosotros tenemos que conocer esa denuncia. Venga a ver, yo lo escucho. Y la viejita se sale sin avisarle a monseñor y se encierra 2 horas con la víctima. Y luego entra la otra viejita. Yo las trato de viejitas, pero ya no son viejitas, pues son señoras ya jubiladas. Yo estaba pensando yo que porque ya no son viejitas, pero es por lo que ellos dijeron, consígase 2 viejitas. Exacto. O sea, como ellos las trataban. Ya quisiera tener yo la vida que tienen estas 2 señoras, pues de enérgicas y de maravillosas. Entonces las 2 se encierran, una de ellas se encierra, luego entra la otra, 2 horas, y luego sale y le dice a monseñor, este hombre no está mintiendo y usted tiene que suspender a todos estos curas. Y entonces el arzobispo dice, pero ¿cómo se le ocurre que los va a suspender? Sí, los tiene que suspender porque el Papa dice aquí que ante una denuncia creíble, usted tiene que suspenderlos. Y este hombre no está mintiendo. Pero ¿cómo se le ocurre? Monseñor, o lo hace o nos vamos para la fiscalía. Entonces el arzobispo lo suspende a 19 curas. Cuando lo suspende, entonces ahí ellas le dicen, bueno, monseñor, ya lo suspendió, ahora tiene que ir a la fiscalía a denunciar, porque el Papa dice aquí que usted tiene que ir a denunciar. No, yo no voy a ir, ¿cómo le ocurre? Bueno, entonces vamos nosotras. Y ellas 2 citaron a la directora de fiscalías de Villavicencio y le contaron toda la historia. La directora de fiscalías de inmediato llama a la víctima va, le escuchan todo el relato, y ahí es cuando la fiscalía se da cuenta que no eran 19, sino que eran más de 30 curas. Y ahí es cuando estalla el escándalo. ¿Y qué pasó? Es que a monseñor no le dieron un pequeño detalle. Resulta que una de esas 2 señoras, Olga Cristancho Vergara, fue la fiscal. Ese pequeño detallito no me lo contaron. Cuando ya esto se sale de madres y ya los curas están suspendidos, ya la vaina está en fiscalía, el arzobispo como, ¿cuándo se me salió esto de las manos? ¿Quiénes son estas 2 viejas? Más o menos le dijo al vicario. Y le informan a monseñor, es que una de ellas, la doctora Cristancho, fue la fiscal que capturó y judicializó a Luis Alfredo Garavito, el violador en serie de niños más grande que hay en Colombia. O sea, ese pequeño detalle no se lo contaron. Y que la otra, María del Socorro Martínez, era una procuradora en el tema militar, también una señora dura, de línea dura, ambas mamás, ambas esposas, ambas no iban a permitir que esto se diera. Entonces se encontraron con 2 señoras que no se iban a dejar manipular. Entonces ya cuando monseñor se da cuenta de esto, ¿qué hace? Las echó de la comisión, se van de aquí. Y ellas
le escriben una carta al Papa, la carta es espectacular, tan así que las llama al nuncio apostólico a ofrecerles excusa, y el nuncio es el embajador del Papa en Colombia, en cada país, no se le dice embajador sino nuncio, y ellas pues muy dignas dijeron no vamos a volver a esa comisión, eso es una sinvergüenzada, esto es una empresa criminal, y además en ese archivo secreto hay más de 70 curas denunciados, y a nosotros nos dijeron que no había ninguno, 70 de 143. Pues resulta que, y ya con esto cierro, que no solo fue el arzobispo Oscar Urbina. William Prieto Daza era el vicario general, la mano derecha del arzobispo. William Prieto fue el que recibió por primera vez la denuncia de Pedro y no la atendió. Luego una segunda vez Pedro fue y no lo atendió. Y a la tercera vez, cuando Pedro va e hizo el escándalo, pues William Prieto también se mete a defender a los curas, a revictimizar a Pedro, a revictimizar a estas señoras y a hacer lo que el arzobispo quería que hicieran, y era proteger primero a la iglesia y no a la víctima. Entonces, este señor William Prieto Daza acaba de ser nombrado obispo de San Vicente del Caguán. El escándalo más grande que ha habido en Colombia es que 38 curas que abusan sexualmente e inducen a la prostitución al mismo ser humano. ¿Y cómo era el modus operandi? Era un niño sin papá, sin mamá, un niño que andaba sin zapatos por la calle prácticamente, y uno de estos curas lo ve a sus 14 años y le dice: oye, ¿cómo estás? Ven a mi parroquia esta tarde. Y el niño va, él dice: por primera vez alguien me regaló un par de zapatos nuevos, nunca los había tenido, un plato de comida. El cura se gana la confianza del niño y lo comienza a abusar sexualmente. Cuando se cansa de él, porque obviamente llegan otros niños, le entregó un cassette, le da un cassette y le dijo: por favor, llévale este cassette a este otro padre de esta otra iglesia. El cassette era como el santo y seña, y el niño inocente iba a esa otra iglesia y este otro cura lo abusaba, y luego ese cura lo mandaba con el cassette a la otra iglesia y a la otra iglesia, y así se lo rotaron por 20 años 38 curas. Normalizaron en él el abuso sexual, lo normalizaron, lo indujeron a la prostitución. A ese hombre le acabaron la vida estos 38 delincuentes. Y la protección de esos 38 delincuentes estuvo en manos del arzobispo Oscar Urbina y de William Prieto Daza, a quien el Papa acaba de nombrar obispo de San Vicente del Caguán. Yo sí le digo a los papás y a las mamás de San Vicente del Caguán: escondan a los niños de este señor. Este es un señor absolutamente peligroso, porque es que encubrir a 38 depredadores sexuales, como lo hizo este señor, no tiene perdón de Dios, si es que ellos creen en un Dios. No lo tiene, no lo tiene. Entonces, mientras el arzobispo Urbina fue expulsado de la iglesia, siempre lo pintan con renuncia, renunció, no, fue expulsado después de este escándalo, lo sacan de la iglesia, pues el Papa, que el Papa Francisco no quiere hacer nada por esto. El Papa Francisco es tan sinvergüenza como Benedicto XVI, como Juan Pablo II, como todos los papas. Yo creeré en algún papa que llegue y diga: mire, hay una cosa en el Vaticano que se llama el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Allá es donde llegan todas las denuncias de abuso sexual de todo el mundo. El primer papa que llegue y diga: vamos a abrir esos archivos y se los vamos a entregar a las autoridades civiles de cada país, ahí sí creeré en un papa que diga: voy a erradicar la pederastia. De resto, ninguno quiere acabar con la pederastia porque hace parte del sistema, hace parte de la estructura. La pederastia es parte del ADN de la Iglesia Católica. Juan, entonces, yo tengo una pregunta. Sí. Obviamente el Papa nombra a los obispos, pero me imagino que hay cientos y cientos de obispos alrededor del mundo. Acá en Colombia hay muchos obispos, ni siquiera es como la categoría máxima. Acá hay arzobispos, hay cardenales, que cuando uno dice que el Papa nombra a un obispo, ¿qué tan involucrado está el Papa en el nombramiento realmente de un obispo en Colombia, en el Meta, por ejemplo? Pues yo no creo que esté tan involucrado, porque es que son muchos obispos, como tú dices. Entonces hay un prefecto para los obispos que se llama Monseñor Provost. Yo le mandé una carta. Hablándole de William Prieto Daza, ¿ya? Y aquí voy a contar. ¿Es colombiano el señor? No, el Provost, creo que es canadiense. Ok. Provost o Prevost, vamos a ver, por acá lo debo tener. Entonces, primero yo le escribía a un señor que es el asesor del Papa, ¿ya? Que se llama Jordi Bartomeu. Entonces yo le dije: oiga, Jordi, pues con toda confianza, esto es muy grave. Y entonces Jordi dice: sí, es gravísimo, pero entiéndeme, yo no puedo hacer absolutamente nada. Lo que te propongo es que le escribas una carta al jefe de todos los obispos del mundo.
que se llama Monseñor Prevost. Y yo le dije, pues de una, venga y verá, yo le escribo la carta. Y yo le mandé la carta con copia a Jordi, al jefe de los obispos, pero nunca me la respondieron. Yo al Papa Francisco le he mandado como 5 cartas, le he mandado los 3 libros, incluso le pedí que me prologara un libro, creo que fue el segundo libro, le pedí el prólogo, yo creo que allá se murieron de la risa cuando les pedí esto. ¿Y le firman los libros que le mandas? Sí, claro, yo le mando con dedicatorio y todo, querido Papa Francisco, toda la vaina, eso debe tener para un basurero, ¿ya? Pero claro, como la Iglesia Católica es una institución ante todo política, acá hay partidos políticos y juegos políticos y poderosos, entonces ese es un juego de poderosos sobre todo. Al Papa le llega al final como, mire, estos son los que hay que nombrar y él nombra, pero detrás de eso está entonces el arzobispo de Medellín que tiene mucha influencia y él puede poner a este y recomienda a este, está el cardenal tal que tiene a este, que fue novio de este, entonces voy a recomendar a este. O sea, es una institución absolutamente política. ¿Cómo funciona la política en cualquier país? El Estado Vaticano es un Estado ante todo político y allí se maneja la política y estos nombramientos son políticos. Ahí no nombran al más santo, al más bueno, al más caritativo, al que respete más los derechos humanos. Generalmente nombran incluso al más ampón, al más delincuente, al que pueda esconder más delitos sexuales, que es el caso con William Prieto Daza. Entonces es una vergüenza ese cardenal Prevost o el obispo Prevost. Eso van nombrando a cualquier personaje por ahí que sin investigarlo bien, pues, y si lo investigaran bien, tienen prontuario casi todos. Es una vergüenza. Mientras Pedro, la víctima de los 38 curas, tiene su vida destruida, ha tenido que sacar a su familia del país por miedo, por lo que les pueda pasar, vive escondido, a William Prieto lo premian con un alto cargo. Es lo mismo que pasa, o sea, la víctima escondida, la víctima avergonzada, la víctima tiene que ver cómo reinicia su vida o cómo logra superar el hecho, porque además ningún acompañamiento psicológico, ningún acompañamiento judicial, y el victimario con su indumentaria dorada y púrpura, hablando de Dios y del amor de Dios y de Jesucristo. Cata, la víctima está aguantando hambre. La cantidad de veces que me ha llamado Pedro a mí a pedirme plata porque de verdad no tiene para un mercado es increíble. No tiene plata, nunca lo repararon, nunca venga, le vamos a dar un psicólogo. Una iglesia, una institución tan poderosa, en este caso y en todos los casos es absolutamente criminal. Yo por eso repito e insisto, es una empresa del crimen organizado transnacional. No tiene perdón lo que esta gente hace, no tiene perdón lo que hicieron con Pedro. Tuvo que sacar a sus hijos y a su esposa del país porque los iban a matar. Curas haciendo vaca para mandarlo a asesinar. Curas que se las dan pues que representantes de Cristo en la tierra. La gente tiene que abrir los ojos en algún momento. Estamos ante una empresa criminal. Estos son criminales, aliados con mafiosos, aliados con criminales de todas las calañas. Hay un cura de Medellín, por ejemplo, aliado con la oficina de Envigado, tratando de hacerme daño a mí de 1000 maneras. Que después denunciaré eso. Entonces, estamos hablando de una empresa absolutamente criminal. Lo que han hecho con Pedro es absolutamente criminal y más criminal que nombren a este señor William Prieto Daza como obispo. Yo por eso cierro con esto. Padres y madres de familia de San Vicente del Caguán, cuiden a sus niños, que llega un señor muy peligroso que encubre a pederastas, a violadores de niños, niñas y adolescentes. Juan, reiteradamente en las redes sociales eres muy atacado por los seguidores de la Iglesia Católica, pues sí, voy a decir seguidores para no decir fanáticos, pero sí los seguidores, pero yo creo que hay un fanatismo en quienes han tenido a quienes te han atacado y te han acosado. Y hay un mensaje reiterado que es que estás obsesionado, que tú tienes una obsesión con el tema de la pederastia, que está ni siquiera con el de la pederastia de la iglesia, estás obsesionado con la Iglesia Católica. Y yo sí quisiera que habláramos de esto porque en lo que la gente ve una crítica hacia un periodista porque está obsesionado con un tema o algo, pues en el oficio realmente esto es un valor, así como, pues digamos, Daniel Coronel con Álvaro Uribe o en su momento Vicky Dávila con Juan Manuel Santos, ahora pues ella tiene sus nuevas obsesiones. Y sí,
hay periodistas especializados, o por ejemplo, digamos, aquí en la casa tenemos un periodista con una obsesión como Santiago Vives, que tiene unas obsesiones por lo natural, la naturaleza, los animales y los jaguares. Está Ricardo Mendívil, que es pasado y obsesionado con la música. Y quiero que los tres me hablen de esto, o sea, ¿por qué lo que la gente ve como una crítica y como una forma de atacar realmente es una cualidad de un gran investigador y es voy a fondo con este tema, y que en el momento en que quisieras desligarte no te podrás desligar porque el tema va contigo y te va a perseguir, así como tú dices, me llaman y me siguen buscando, porque si así las víctimas te están validando como un defensor y como un cuidador de que niños y niñas no caigan en estas trampas de estos depredadores, pues creo que eso le da más pie y más fuerza a tu investigación, para no decirle a tu obsesión. Sí, pues yo creo que las obsesiones periodísticas son absolutamente válidas e incluso necesarias, ¿ya? Si no fuera por las obsesiones periodísticas, yo creo que hoy en día no conoceríamos nada de lo que ocurrió con Chiquita Brands. ¿Y quién se obsesionó con eso desde 1999? Un periodista que se llama Nacho Gómez, director de Noticias 1, que para mí es uno de los mejores reporteros de este país. O sea, Nacho Gómez es un caballero del periodismo. Nacho se obsesionó desde los 90 con Chiquita Brands, y desde los 90 dijo Chiquita Brands apoyó a grupos paramilitares para asesinar a gente en Colombia, y desde 90 no ha soltado el tema, y gracias a eso conocemos hoy todo lo que conocemos de Chiquita Brands. Gracias a las investigaciones de Nacho, a Chiquita Brands ya se le ha condenado en Estados Unidos a pagar sumas de dinero a las víctimas del conflicto en Colombia. ¿Qué tal si Nacho Gómez hubiera soltado el tema al mes que le hubiera llegado? No hubiera pasado nada. A la gente le hubiera olvidado lo de Chiquita Brands y seguiría comiendo banano, que todos comemos banano y nos encanta, pero sin saber lo que hay detrás de ese banano. Entonces, yo sí le agradezco la obsesión a Nacho Gómez. Gracias a las obsesiones de Daniel Coronel, pues el mundo y el país conoció quién es Álvaro Uribe Vélez. Y hoy en día Álvaro Uribe Vélez está en juicio por cuenta, pues, de Iván Cepeda, ¿ya? Pero también por cuenta de que Daniel Coronel desmenuzó ese expediente judicial y le ha hecho un seguimiento a lo que ha sido la vida de Álvaro Uribe Vélez y por lo que se ha investigado a Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué tal pues que Daniel Coronel haya soltado a Álvaro Uribe Vélez solo la primera semanita? No, lleva más de 20 años encima y yo creo que tiene que seguir, porque pues es un hombre muy poderoso que tiene que ser investigado y que tiene que estar bajo el escrutinio público. De no ser por las obsesiones periodísticas de María Jimena Duzán, el país no hubiera conocido absolutamente nada de lo que ocurrió con Odebrecht. Y aquí en este momento Oscar Iván Zuluaga está siendo judicializado porque recibió dinero de Odebrecht. Se conoció que el ñoño Elías, que Musa Besaile, que un montón de ampones recibieron dinero de Odebrecht. Juan Manuel Santos, que no sé por qué no lo ha judicializado nunca, pero este señor, nuestro premio Nobel de Paz, también untado con Odebrecht. Y un montón de campañas políticas nacionales, regionales, municipales, permeadas por Odebrecht, gracias a la obsesión de una periodista como María Jimena Duzán. Y así podría citarle cantidad de periodistas, famosos, no famosos, incluso la mayoría de ellos mucho más anónimos, que se dedican a todo tipo de temas y que no lo sueltan y que lo han convertido en su obsesión. Yo creo que es absolutamente válido. Y yo creo que esas obsesiones son válidas siempre y cuando uno las haga con equilibrio y con responsabilidad. A mí, yo siempre lo digo y lo digo con orgullo, en estos días hice otra vez las cuentas, porque pensé que eran 24, pero son 32 denuncias penales y tutelas y demandas las que me han interpuesto para que yo rectifique mis investigaciones, y nunca me han hecho rectificar. ¿Por qué? Porque detrás de mis investigaciones ha habido editores en donde he estado, entonces editores que no me van a dejar meter a mí la pata, y que en un caso tan grave como las denuncias de abuso sexual de la Iglesia Católica, pues yo he sido responsable con esto. O sea, a mí nadie me puede acusar, es que usted se inventó, no, jamás. Todo lo que he publicado se ha basado en documentos. Y mira, yo creo que alguien, cuando dije en Twitter públicamente, sí es mi obsesión y me parece bacano, alguien, @Luisa Poncas, creo que es un profesor o una profesora, sí, creo, de los Andes, no sé, yo creo que lo puso de la mejor manera. Escribió esto en Twitter. Lo que algunos llaman obsesiones, una astucia para atribuirle al periodismo una patología personalista, es algo apenas propio del oficio: seguimiento. Hay un periodismo que cubre la noticia para eso, para cubrirla, taparla,
Y hay periodistas que le hacen seguimiento. El periodo del periodismo no es el titular de coyuntura, las últimas 24 horas. El periodo es más extenso, es oportunidad, decir lo que el poder no dice, pero es memoria, un periodo, un periodismo capaz de contrastar el siempre con el ahora, un primer borrador de la historia. Yo creo que lo puse de una manera, yo no lo hubiera dicho de esta manera tan hermosa, pero es esto. Yo creo que es eso, y ahora le voy a dar RT incluso a lo que dice @Luisa Poncas, porque es precisamente eso, ¿ya? No es una patología personalista, es algo que en el oficio necesitamos, que es el seguimiento, hacerle seguimiento a una historia, hacerle seguimiento a una noticia. Algunos me dirán, usted también se obsesionó con Marta Lucía Ramírez. Me han llegado y me siguen llegando denuncias de ella y de Hitos Urbanos. Por ahí me llegó una denuncia, oiga, Hitos Urbanos es una pirámide. Tengo que investigar esa pirámide, a ver si es una pirámide o no es una pirámide. Tengo que seguir investigando lo de la playa pública hasta que la devuelvan. Tengo que seguir detrás de los 2 pisos que les ordenaron demoler en el Gran Sirena y en San Andrés hasta que salga la segunda instancia del Consejo de Estado, porque hay una orden judicial. Entonces, hay que hacerle seguimiento a historias. ¿Es obsesión? Listo, sí es obsesión, lo reconozco, pero es una obsesión con responsabilidad y con unos filtros editoriales que en estos momentos pues los encabezan ustedes como mis socios en Casa Macondo. Y no son solo obsesiones en temas de denuncia, de temas graves, como los que nos acabas de relatar, de María Jimena, los tuyos, los de Daniel Coronel, los de Nacho. También las obsesiones con personajes, con géneros literarios, con géneros musicales. Hay periodistas que han seguido la vida de un personaje y se les vuelven, digamos, sombra en un buen sentido, pero eso está ahí, o sea, se hace parte, yo creo que camina con la persona, y es el caso de Ricardo con la música, que yo creo que se le vuelve como igual que el aire, o sea, es parte de su alimento, el consumo de música, pero no solamente de música como disfrute, sino como investigación, y lo lleva a encontrar historias que uno no conoce, o anécdotas que no son las más sabidas, y tener ese gustito de decir, yo la cuento, como pasó con el primer pirata. Ricardo, estás en silencio, creo. ¿Estoy en silencio? No, ya no. Ya no. No me hagan asustar. Eso, pues, con la historia que nos trajiste del pirata de Sergio Seche. De Sergio Seche. Y ahora, pues, ¿qué andas pues con tus retos de 365? Eso es, yo te digo desocupado, pero es obsesión. O el de Jane Galvis, que fueron casi 20 años buscando el hilo de la historia. Sí, o sea, si te cansas a la primera semana o al primer año, dices, no, ¿yo qué voy a encontrar? Y mira, incluso después de publicar la historia, siguió apareciendo un dato cuando nos contactó alguien de la familia. O sea, no se puede renunciar a una historia, y una historia no está acabada, además. Una historia todavía puede presentar más hechos que la enriquezcan. Sí, absolutamente, absolutamente. Yo pienso que más que una obsesión, escuchando a Juan, yo pienso que es jalar un hilo. Es jalar un hilo y tú el hilo no lo sueltas, terminas siempre jalando y siempre va a haber algo más de dónde tirar y dónde encontrar. Y yo pienso que eso es lo que le pasa un poco a Juan. O sea, él suelta andar una noticia, y las noticias yo supongo que son como los hijos también, o sea, que impactan, generan controversia, generan eco, generan reflexión, sucede algo, y la verdadera noticia pues es lo que pasa cuando uno le hace seguimiento y logra que eso, dentro de la responsabilidad social de un comunicador, genere algo, transforme, pase algo con la vida de alguien, o alguien se pueda beneficiar o pueda beneficiar a una comunidad, porque el hecho de salir y repetir en una pantalla un acontecimiento, pues eso lo puede hacer hoy en día. Mira que ayer estaba viendo un investigador español que hablaba sobre todo el tema del transhumanismo y de cómo ciertas funciones las están reemplazando las inteligencias artificiales, y el tipo decía que lo más reemplazable eran las noticias, tanto deportivas como de actualidad, porque el tipo decía que todos los días matan gente, todos los días violan gente, todos los días hacen goles y todos los días pasan una serie de circunstancias que si tú les cambias los nombres y los adjetivos, los hechos son los mismos.
porque en una nota escrita, pues tú podrás hablar de la magnificencia de un gol, pero no puedes decir exactamente cómo fue versus un video. Entonces él decía que hay muchas cosas que ya terminan volviéndose, porque eso lo identificaron en un patrón que revisó noticias durante 50 años con inteligencia artificial, y el tipo dice, hay unos patrones que ya son los mismos, o sea, una noticia de fútbol se hace así, una noticia de tal cosa se hace así, noticia, no hablo de literatura, noticia. Entonces la noticia ya tiende también a ser una plantilla, entonces yo digo, en el momento en el que uno hace un trabajo como el de Juan, que va más allá de eso, que va más allá del ejercicio cotidiano de un periodista de pararse con un micrófono a repetir lo mismo, pues ya está generando otra cosa. Y ahí sí podría decir yo que existe un compromiso de responsabilidad con el oficio, porque de resto, pues es pararse a repetir algo que, y lo sabemos los que estamos aquí cuando hemos trabajado en noticieros, llega el fulano, ¿qué pasó hoy? Abre un periódico, se mete una página y lee lo que hay ahí, con eso saca un noticiero. Y es repetir cosas y refritar cosas, pero hacer un periodismo serio investigativo, eso ya es otra cosa que no todo el mundo tiene ni los cojones, ni la entrega, ni la pasión para hacerlo. Y pues por eso yo aplaudo tanto un trabajo, por ejemplo, como el de Juan Pablo, que es consagrarse a algo. A mí, a título personal, como vos lo decís, Cata, me pasa con la música, no a ese nivel, o sea, a mí me gustan los grupos como por temporadas. Y tengo una época, como vos lo sabes, que me gusta el jazz, otra época que le doy vueltas al flamenco. Con los 365 estoy tratando como que un día una salsa, otro día un jazz, otro día Brasil, otro día flamenco, otro día música latinoamericana, otro día rock en español, como pasó con Fito esta semana. Y estoy tratando como de irlo ampliando y a la gente le ha gustado y les ha parecido interesante eso. Entonces, en esa medida, yo creo pues que uno descubre muchas cosas y a la gente le conecta es esa capacidad de uno ir conectando dentro de ese hilo cosas que así sea música, pues son diferentes, son divergentes. Y hay una naciente, bueno, ya no tan naciente, porque yo creo que ya da pasos y hasta corre y salta, obsesión en Casa Macondo, en cabeza de Christopher Tibel, que le dio por meterse con las hojas de vida de los funcionarios de este país. Christopher, esa, es que sí, ya a veces como que me raya un poco decir obsesión, pero ese empeño y esa obsesión por ese tema, yo creo que ya es como que, a coger un café, o sea, yo creo que ya le pasa que hay un nuevo nombramiento en algún cargo oficial y dirás, este sí se habrá graduado de eso. Ya te empieza a generar dudas, ¿cierto? Ya, el tema ya te tiene agarrado. Sí, o sea, a mí la palabra que Juan usa ahorita de seguimiento me gusta mucho porque creo que eso es un poco, de eso puede tratarse el oficio, ¿no? Yo creo que una historia, un tema, se vuelve más complejo entre más uno se acerca a él. Y un tema, uno se da cuenta del tamaño de las cosas entre más se acerca a esas cosas. Por ejemplo, uno empieza a leer literatura colombiana y es solo leyendo literatura colombiana que te das cuenta de la cantidad de cosas que no has leído, o leyendo cualquier cosa en general, o escuchando música. Uno empieza a escuchar y ahí es cuando uno empieza a investigar y se da cuenta de todo lo que le falta por investigar. Como uno empieza a dimensionar las cosas en la medida que uno se acerca a ellas y eso es parte de la belleza del oficio, ¿no? Como uno se acerca a una historia diciendo, esto va a ser fácil, son estas 4 líneas, este es el personaje, y te acercas y de la nada aparece otra voz, y otra historia, y otra línea. Y entonces no solo es que las cosas son más grandes de lo que uno cree, sino que las cosas y los temas están más vivos de lo que uno cree. O sea, lo que está cubriendo Juan, hay abusos que están ocurriendo ahorita y que van a ocurrir mañana, y que entonces él seguirá investigando en la medida que sigan sucediendo. Richie trabaja la música, el disco que él está reseñando hoy, es artista, puede que saque un disco mañana, entonces la noticia sigue. Y pues entonces es como la gran rueda del periodismo que está tratando de estar a la altura de la actualidad y hay que saber hacerlo para no quemarse y para no simplemente cubrir. Rich hablaba ahorita de claro, en el periodismo entendido como el cubrimiento de noticias es muy fácil de reemplazar, pero el periodismo... La reportería, claro, y como tú puedes tener la plantilla de ganó Millonarios 2-0 y los goles fueron de tal, el minuto tal, pero cuando se entiende el periodismo como un ejercicio de contextualizar,
a partir de lo que sabe un periodista, por ejemplo, Juan, con el tema de la iglesia, esa información que él trae a la mesa, o cuando entiendes el periodismo también con ejercicio narrativo, donde la manera en que se cuentan las cosas también tiene un valor, empieza a volverse algo diferente. Ya no es solo la coyuntura, sino que también el periodismo se vuelve, pues adquiere una dimensión estética, adquiere una dimensión ideológica, con el contexto, una dimensión política, y se empieza a complejizar justamente. Entonces, y bueno, yo creo que es un poco lo que tratamos de hacer acá, ¿no? Un periodismo que busca entender las cosas en su complejidad. Quiero, para no alargarnos mucho, llegar a nuestra parte final de lecturas o escuchas o visualizaciones, lo que estemos haciendo, con un tema que es importante mencionar de esta semana, es el homenaje a Elena Iriarte, que a partir de este homenaje, Christopher nos trae una reseña. Y por ahí quiero que conectes, porque también acabas de mencionar el asunto de que cuando uno empieza a leer literatura colombiana, mujeres colombianas, y entonces te cambian la perspectiva o empiezan a entender los matices y cómo se mueve, por ejemplo, los temas, la composición, el género. Entonces, quiero que nos hables de este homenaje a Elena y de la reseña que hiciste, pero también de esas, porque, por ejemplo, para mí, que leo mucho mujeres, las autoras bogotanas no son muy comunes. O sea, sí las reconozco, pero no son muy comunes en mis lecturas. Entonces me gustaría que fuera una conversación enfocada en que nos hagas recomendaciones de autoras que pues, ya no estén y de las nuevas también, porque tenemos que leer a estas plumas que están surgiendo en la literatura y en la ficción colombiana. De una, Cata. Pues mira, esta es una reseña corta, yo diría bastante sencilla, Y fue entonces, que es el último libro, la última novela de Elena, que yo publiqué en el 2021 en un medio que se llamaba Criterio, donde yo trabajé 2 años reseñando libros. Cerró ya definitivamente, entonces estaba haciendo un ejercicio de traer algunos de los textos que había escrito allá a Casa Macondo para que no se pierdan, y obviamente buscándoles una coyuntura. Entonces, cuando me enteré que en el festival Lectura Bajo los Árboles, que fue ayer sábado y que también va a estar hoy, creo que mañana también, ahí tomé la decisión de, cuando vi que había un homenaje a Elena, me emocioné, porque esta fue una lectura que me conmovió mucho, me llevó a leer muchos de sus libros, la pude entrevistar 2 veces, la primera vez en un festival de literatura infantil, que nos fue muy bien, la segunda vez en una feria del libro, que nos fue muy mal, fue una experiencia no tan chévere, pero sí, a mí entrevistar en vivo no es mi plan favorito frente a un público. ¿Por qué no les fue bien? Porque Elena ya tiene sus años y ella necesita una maquinita para escuchar bien, y la máquina, el aparato no estaba funcionando, entonces no escuchaba mis preguntas, entonces yo se las tenía que hacer al público y después me volteaba a hacérselas a ella, y cuando le decía al público algo, ella empezaba a contestar. Fue como nada estuvo alineado y no funcionó muy bien, pero en todo caso, Elena es una escritora muy especial. Ella, si le preguntan a cualquier periodista, literato que haya estudiado literatura en la Javeriana en los últimos 40 años, va a mencionar a Elena como una gran profesora, como la profesora Cuchilla. Cuando yo la conocí muy dulce, fue muy linda conmigo, y después varias personas me empezaron a decir, no, ella es una cuchilla, ¿cómo se atrevió a entrevistarla? No, señor. Pues ella empezó a publicar tarde, empezó a publicar a los 52 años, publicó Recuerdas, Juana, que quizás es su mejor libro, que es una novela, todas las novelas de ella escribió 8, ha escrito 8, son cortas. Acá tengo un par que publicó Babel, por ejemplo, son novelas chiquitas, El llamado al silencio, Bajo una luz más clara, y en todas ella
hay como un viaje a la infancia, hay un viaje, una pregunta por la memoria, la memoria como dispositivo, la memoria como forma de mantenerse en contacto con los muertos del pasado, la memoria como una manera de ser responsable afectivamente con la gente que uno quiso, la memoria como una forma de luchar contra la muerte, y siempre hay como una indagación por como los personajes de ella o los narradores viajan al pasado, viajan a sus infancias, viajan a los nudos de su niñez, los nudos psicológicos, conflictivos, y como que se quedan ahí buscando, tratando de entender qué fue lo que pasó. Y fue entonces justamente lo que ocurre: es una señora ya mayor, vive en la casona de su familia en Bogotá, en una Bogotá como de la Candelaria, como vieja, una casa grande, y un día entra a un cuarto de los trastos y lo que se encuentra es un teatro, y la va guiando un ángel, es muy lindo, y entra a un teatro y se sienta en el teatro sin entender qué está pasando, y se da cuenta que la obra que se está presentando es la obra de su propia vida. Y entonces ella se angustia y empieza a sentir una cantidad de emociones y vergüenza la medida que ve su niñez y lo que fue su niñez. Y es muy lindo porque la obra también va cambiando, y la obra también es imprecisa, como los recuerdos son imprecisos, y entonces se vuelve como casi una reflexión de la manera en que cada uno de nosotros nos estamos narrando a nosotros mismos, ¿no? Hay una serie de eventos en nuestro pasado, en nuestra infancia, juventud, historias de familia que nos contamos, que tienen una relevancia particular y que nos aferramos a esos momentos a la hora de definirnos. Entonces hay como, son ese tipo de preguntas que ella hace en su literatura. Y bueno, saber que va a estar con su gran editora, María Osorio, que es la editora de Babel, la fundadora, y que María la va a entrevistar, o que la entrevistó ayer sábado, pues fue como la excusa perfecta para traer a colación la reseña Y fue entonces, que también viene con unas ilustraciones muy lindas, como en carboncillo, y ya. Y bueno, en las recomendaciones, Cata, o sea, autoras bogotanas, uno puede irse hasta, ¿cómo se llama? Hasta a Soledad Costa de Samper, que es esta señora, que es un personaje, probablemente voy a decir algo muy equivocado, pero yo solo leí un libro de ella que se llama Una holandesa en América. Ella es una escritora del siglo XIX y se ha vuelto como un ícono feminista, porque es como la primera escritora colombiana, ¿no? La primera novelista importante del país. Entonces eso le da como un lugar en el altar, en un altar como de una pionera. Pero cuando tú la lees, es súper reaccionaria, súper goda, conservadora, o esa fue mi experiencia con ese libro. Lo leí en un club de lectura y es como un manual de costumbres, es una especie de elogio al orden, a ciertos como parámetros estrictos sociales. Y bueno, hay expertas y expertos de la obra de ella que quizás, si ven esto, estarían muy decepcionados en mi concepto, pero sí me pareció no de me tu gustó. Concepto de hombre. ¿De mi concepto de hombre o de mi concepto de entenderla a ella como una escritora conservadora, ¿no? Y como reaccionaria. Pero bueno, está ella. En el siglo XX tienes figuras como Elena Araujo, que tiene una novela increíble llamada Fiesta de Teusaquillo. Tienes a Lisa Múgica, que es de Bucaramanga, pero que vivió muchos años en Bogotá, que tiene una novela como Catalina. Ajá, es lo que decir, tiene Catalina. Que creo que es mi novela, una de mis 5 novelas colombianas favoritas. Obviamente la tengo aquí conmigo. Pues, sí, es una gran novela. Y pues nada, tiene ¿De quién es esa novela, perdón? De Elisa Múgica se llama. Que de hecho es un personaje que te podría interesar, Juan, porque Elisa Múgica fue muy de izquierdas en su juventud y estuvo involucrada de alguna manera con algún partido comunista, y después tuvo un despertar católico y se volvió súper religiosa, y de hecho escribió el libro de una santa, y Catalina lo escribe, si no estoy mal, durante esa transición
hacia un catolicismo pues muy humano, no necesariamente el de los curas que investigas, pero sí una noción, un acercamiento muy religioso que tuvo hacia como la segunda mitad de su vida. Y bueno, más recientemente, Cata, yo creo que puedes estar hablando de, obviamente está Carolina Sanín, está Gloria Susana Esquivel, está Catalina Navas, está Laura Restrepo, está Pia Bonet, que vive acá hace muchos años, aunque es de Antioquia, y está Pero Andrea Mejía. Dime. Pero es de Jericó. O sea, ella, a veces eso es curioso porque mira que muchos escritores narran más el terreno de sus infancias, ¿no? Entonces tú puedes leer una Elisa Múgica que puede que haya vivido muchos años en Bogotá, pero mucha de su literatura va a transcurrir en Bucaramanga. No sé, Pia Bonet, hasta qué punto haya escrito novelas que transcurren en Jericó. Sé que el hermano sí tiene una, aunque también tiene otra que transcurre en Bogotá. Pero la que más recomendaría sería Andrea Mejía, que es una escritora que admiro mucho y que ha publicado ya varios libros y acaba de lanzar. Acaba de lanzar un libro que se llama, tiene un nombre muy bueno. ¿Cómo es que se llama? A mí se me acaba de olvidar el nombre. ¿Puedes creer? El río, ¿cómo es? Algo con el río, la sed, hasta que el río sacie la sed. No, espera. No es tan largo, pero búsquenlo porque es fantástico. O sea, a mí me encantó. La sed se va con el río. La sed se va con el río. De verdad, qué pena pues que se me olvide, pero es que son tantos títulos que a uno se le van yendo con el río. Pero de verdad, a mí me encantó, pero me encantó. Búsquenlo. Y oye, ya que estamos con estas mujeres escritoras bogotanas, Ricardo, háblanos de bandas o, no sé, músicos bogotanos aquí para que hagamos para que cerremos este círculo. Pues no sé si tanto bogotanos. Bien capitalino, con tu acento caleño, por favor. No sé si tanto bogotanos, porque bogotanos no tengo estos días, aunque la próxima semana voy a incluir El Dorado de Aterciopelados, está en la lista, como uno de los álbumes más transgresores pues, del rock en español en Latinoamérica, un disco que yo creo que tanto en Perú fue disco de oro, en Venezuela, o sea, en muchos países ha sido un disco que ha dejado como una huella, pero hoy voy a dedicárselo a Marisa Monte, Carliños Brown y Arnaldo Antunes, que son los tribalistas. Eso es del 2002, de EMI Brasil. Un disco raro. De Marisa Monte. No, y es un disco muy raro porque fíjate que ellos nunca habían tocado, nunca habían hecho nada. Son tres genios, o sea, como aquí reunir a tres genios. Hicieron el disco, sacaron 1 millón de copias y creo que se presentaron hace como 5 años por primera vez. Nunca hicieron conciertos, o sea, ellos fueron un boom porque fueron tres genios reunidos en un estudio, pero tiene bastantes curiosidades esta producción. Y lo otro es que para volver a hacer un disco se tardaron casi 15 años. O sea, el primero es en el 2002 y el segundo en el 2017. O sea, 15 años después hicieron el segundo. Al igual que Trío Mocotó también de Brasil, que duraron cualquier cantidad de tiempo en silencio y cuando volvieron a grabar, pues ya eran unos señores mayores. Tribalistas pues están mayores, pero pues todavía se conservan. Pero lo que sorprende es que es una agrupación, primero de mucho culto, segundo muy de estudio, muy de genios, al mejor estilo de Gorilas, pues que son genios en un estudio haciendo cosa cada tanto, y poco giran y poco se dejan ver y es como una cosa ahí medio misteriosa. No, ellos cada uno con su carrera son exitosos, pero esta producción pues marcó una época, marcó una pauta. Ve a la infancia, creo que es una canción que pues todo el mundo hace enamorar, también es otra canción que todo el mundo ha escuchado. Y me llama la atención ese concepto de ese grupo y bueno, hoy voy a hablar de ellos en 365 y lo quise compartir con ustedes en primicia para que lo vean ahí también. Y lo muestra en el disco compacto que justo por estos días está de tendencia la plantilla de un Dixman. ¿Y qué estarías escuchando? Ricardo estaría escuchando. ¿Qué estaría escuchando? Yo estaría escuchando en el bachillerato porque yo la usé. Cypress Hill, que es una de mis bandas favoritas de rap, de hip hop. Cypress Hill, yo creo que me acompañó muchos años. Ellos y Dr. Dre fueron como mi banda sonora de la adolescencia rebelde. Yo ya me volví internacional con el gusto y un poquito mesurado después, pero en esa época no, yo escuchaba rap y escuchaba cosas un poquito más de calle. Richie, yo tengo una pregunta sobre... perdón, Cata. No, dale, de una. Yo una vez escuché que el CD
que con el CD se logró como la calidad máxima en audio, porque después del CD ya entramos al reino digital, ¿no? Y hay como Spotify y todo eso, que tal vez ahí la calidad no es tan alta y que el CD fue como el pico de la calidad en audio, ¿eso es verdad? Fue ¿O el es pura estándar. paja? No, fue el estándar. O sea, en la Ok. música, el más top ya no depende tanto del dispositivo ni del formato, sino de cómo lo hayan grabado. Hay Ya. discos, hoy en día, grabaciones que son con una tecnología que se llama 24 bits y 192 kH de calidad, que no es tanto que salga en CD o no salga en CD, es tanto que uno tenga dónde ponerlo. Entonces, ese se vuelve como el segundo paso. O sea, con el vinilo, ¿qué pasó? El vinilo estandarizó, todo el mundo podía tener una aguja, un tornamesa, poner un disco y suerte. Con el CD, igual, pues sacaron cualquier cantidad de láser y eso se estandarizó. Si lo vamos a mirar versus el cassette o el vinilo, pues el CD es superior porque es un formato digital, pero tiene mucho que ver las tres etapas de la grabación. Si lo grabaron máster, si lo digitalizaron máster y si lo prensaron digital. No siempre se cumplen las tres. Uno muchas veces en los CDs, no sé si este lo traiga, uno muchas veces en los CDs ve 3Ds acá que dice DDD. ¿Qué significa eso? Lo grabaron digital, lo masterizaron digital y lo sacaron digital. Y O eso es sea, bueno. sí, se conservó la línea digital en los tres momentos. Hay unos que dicen ADD, lo grabaron análogo, lo masterizaron digital y lo sacaron digital. Entonces ahí hay unos que logran, a ver, el sonido análogo es muy bueno porque es un sonido artesanal que conserva muchos matices que lo digital no conserva. Yo, por ejemplo, muchas veces, el otro día me preguntaba un amigo, pues es que suena mejor en vinilo. Yo no suena mejor, suena diferente, porque se perciben otras cosas, no es mejor. La fidelidad que te da un CD grabado en alta no te lo da nada. En Japón ellos sacaron un formato que se llamaba el Super CD, que era como un CD un poquito más, como entre un DVD y un CD, era como un punto intermedio, y ellos grababan piezas de altísima calidad de música clásica en ese formato y lo sacaban como con una caja un poquito más grande, y eso solamente lo podía escuchar la gente que tenía un reproductor de CDs óptico, con un circuito óptico pues para los parlantes, que no perdiera en alguna etapa la calidad de lo que se digitalizó. Pero hoy en día pues todo es digital, lo cual no significa que sea bueno o que sea malo. Ya ahí entran a jugar otros componentes como la ingeniería de sonido, la producción, el estudio donde se grabe, en qué tipo de mezcla le hicieron, le aplicaron o no compresores a las voces, a los instrumentos. Y eso es un debate grandísimo del cual uno puede durar mucho. Pero sí, el CD, Chris, para responderlo y cerrarlo, sí es el formato estándar con mayor fidelidad que se ha sacado hasta el momento. Y para darle lugar también a una de mis obsesiones, y en esta ronda de literatura les quiero hablar, acabo de empezar este libro, se llama, pues dirían Lucky, pero a mí me gusta decirle Lucky porque es el nombre de un perro. Es de José Libardo Porras, es autor antioqueño, y de él ya había leído lo traje para mostrarles, Happy Birthday, Capo. Es una gran novela, siempre la voy a recomendar. Pues si la quieren leer, léanla, por favor. Es una gran novela que narra el último día del Capo. Él hace una novela ese último día de ese cumpleaños y de la caída. Entonces este libro les digo que es una obsesión porque me obsesioné con libros de perritos. Entonces quiero leer todos los libros de perritos que me encuentre. Fue a partir de El amigo de Sigrid Núñez que dije quiero leer todas las historias de perritos. Entonces ya pasé por Tombuctú y amo a Mr. Bones, que es de Paul Auster. Y no sé, creo que por ahí ya no tengo otro. Que dijo Richie, Humilda, Cata, el de Alonso La mirada Sánchez. de Humilda lo tengo, de Alonso Sánchez Baute, lo tengo ahí en la mesa de noche haciéndole cola a Lucky. Les digo, pues yo le digo Lucky porque si este perrito se llama Lucky, es Lucky, no Lucky. Entonces, había sacado el del salmón y sacó el de Humilda, o creo que fue al revés, pero yo creo que él le dedicó uno y uno animales curiosamente en su título. Entonces, sí, por ahora estoy con esto y les contaré porque sí voy a tener una larga lista de libros con perros. Genial. Y acaba de salir el de Carolina Sanín, ¿no? El de Dalia. Que murió hace poco, sí. Murió hace poco su perrita Salchicha. Y bueno, siempre tratamos de que sea corto, pero es que ustedes hablan mucho y muy bueno. Entonces, muchas gracias a quienes llegaron hasta acá.
por favor suscríbanse al canal o también se pueden suscribir a nuestra newsletter para que reciban la información de Casa Macondo. Y pues si quieren apoyar el periodismo de Casa Macondo, vayan a la Baki y dejan ahí sus 500 millones. No, pues bueno, ya se los gastaron en una extorsión, pero lo que quieran dejarnos pues estará muy bienvenido. Y los esperamos en un próximo episodio de Somos Historias. Gracias, Christopher, Ricardo y Juan Pablo por estar conmigo hoy. Gracias, Cata. Chao. Gracias. Chao, amigos. Chao, chao.